tema es de que tú estás abonando a que el ser humano se perfeccione dentro de su imperfección a partir de su interior, ¿no? Porque estás buscando que aprendamos a manejar nuestros miedos. Sí, definitivamente, porque podemos decir, oye, tenemos malos, siempre nos quejamos de que hay malos políticos, nos quejamos del clima, nos quejamos de varias cosas, pero lo importante es qué estamos haciendo nosotros día a día para cambiar. Hijo, cuando estoy con los tiburones, previamente, claro que siento miedo, en el momento también siento miedo, pero yo siento una paz, ¿no? Yo siento una paz y es una retrospección impresionante, ¿no? Compartirlo, ¿no? ¿Y cómo manejas ese miedo? Mira, ¿Qué dices que tienes cuando... Hay dos miedos que yo los miedos los categorizo en dos, ¿no? Primero están los miedos reales, que de esos pues no nos vamos a salvar nadie. Digo, de entrada la muerte, ¿no? Es un miedo que todos tenemos, todos vamos a llegar allá, pero curiosamente nadie visualiza cómo quiere morir, ¿no? O sea, todo mundo va de ese tema de la muerte y es lo único que es seguro. Entonces, hay otros miedos reales como el que te asalten, como el que te secuestren, miedos que vivimos hoy en día, que muera un familiar, que pues, a todos nos da muchísimo miedo. Hay ciertos miedos que son los miedos reales y son miedos que pues tenemos que trabajar y que tenemos que de cierta manera enfrentar para salir lo mejor librados cuando tenemos que enfrentar uno de esos miedos. Pero por otro lado, hay un miedo que es el miedo, yo digo el miedo creado. Y que el miedo creado es poderosísimo, muchas veces es hasta más fuerte que el miedo real, porque el miedo creado, todos los miedos creados se fundamentan en la vanidad, o sea, se fundamentan en conceptos de, pues, ¿qué me van a decir? Y si me dicen que no, ¿qué va a pensar la gente? Y entonces te detienes y dices, sí, mejor no hago nada. Te detienes y no haces nada. Pero ¿qué es lo que te detiene? O sea, no te detiene el ir por ese objetivo o lograr, sino te detiene un tema banal, ¿no? O sea, me voy a exhibir. Entonces, digo, yo te platico algo, yo sé hablar inglés y nunca tomé clases de inglés, ¿no? Y pues desde muy chico dejé de estudiar y aprendí a hablar inglés porque no me daba miedo hablar inglés y no me daba miedo que me molestaban si no sabía hablar inglés, ¿no? Entonces, que pasa mucho en ¿sí? México, ¿no? La gente como que somos un poco... No sé si se puede utilizar la palabra, somos acomplejados en ese sentido. Como que muchas veces nos da pena, ¿no? Entonces esos miedos nos traban de hacer cosas, ¿no? Pero tú no eras nada inhibido de chiquito. Porque sí, luego hay niños que nacen que de muy chiquito era bastante sí, era bastante inhibido y sí era bastante, ¿cómo se dice? Introvertido, sí, de chiquillo, pero luego cuando empecé a crecer y la necesidad de la vida, me salí muy temprano de mi casa a los 16 años. Gerardo es de Tulancingo, sí, Hidalgo, ¿eh? Allá soy, y me salí muy temprano de mi casa desde los 16 años, y pues la vida me fue ayudándome a abrir, ¿no? Y es cuando empiezo pues a trabajar mucho más con los miedos, ¿no? Lo que te dicen, oye, tú eres muy valiente. Pues no es que seas muy valiente, lo que pasa es que hay una gran pasión que te hace enfrentar esos miedos. Y entonces no los dejas a un lado, pero cuando tu pasión es mucho más grande que el miedo que te puede generar, pues pareces valiente. En logoterapia esto es el sentido de la vida, que de alguna manera la inventa Víctor Frank. No sé si has tenido acercamiento a esto, que te lo recomiendo. Víctor Frank, un logoterapeuta que crea justamente la logoterapia. Él estaba en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial y lo que lo mantuvo vivo y enfrentar todos esos miedos es la idea de volver a ver a su esposa y a su hijo, ¿no? Y tener la certeza de volver a escribir un libro que le quitaron justo cuando lo apresaron y le quitaron todo, y obviamente no había computadoras ni nada como para guardar el archivo, y dijo, yo lo voy a volver a escribir. Y la logoterapia tiene que ver con el sentido de las cosas. No sé si así lo podrías relacionar. Pues sí, de cierta manera, ¿no? Muchas veces, también cuántas cosas hemos dejado de hacer en la vida por el miedo, ¿no? Cuántas oportunidades hemos perdido por el miedo, ¿no? La típica, ¿no? Que la chava que te gustaba en la escuela, que nunca llegaste a decirle que te gustaba, porque te se iban a burlar tus amigos si te decía que no, porque no sabías si la niña se iba a reír, pero capaz que la niña te decía que sí, ¿no? ¿Y qué tal? Es lo que dicen hoy en día, el no ya lo tienes dado, ¿no? Sí. Y aparte, esos miedos creados los podemos usar de dos maneras. Una, como una pared gigante enfrente de nosotros, que nos apanica y que nos congela totalmente, o lo podemos echar a la espalda y usarlo como un motor que nos empuje para lograr, ¿no? Entonces, si hacemos un análisis de lo que podemos ganar contra lo que podemos perder, si lo que podemos ganar es mucho más de lo que podemos perder, pues vale la pena trabajar ese miedo. Si lo que podemos
perder es mucho más grande que lo que podemos ganar, pues entonces sí, mejor deja el miedo ahí. Y no es para enfrente, ¿no? Oye, enfrentando un toro o un tiburón, ¿no puedes perder más que lo que ganas? A ver, mira, con un tiburón no, con un toro sí. Definitivamente con el toro podías perder la vida. Y bueno, y también se puede con un tiburón, ¿no? Pero ahí es lo que yo te digo, mi pasión por el tema de los toros, de ser forcado y agarrar los toros de frente, era tan grande que mi miedo, o sea, que para mí valía la pena enfrentar mi miedo, para mí valía la pena poner en riesgo mi vida. Entonces, en ese momento ya te pasas a otro cuarto, por llamarlo de otra manera, te pasas a otra área donde ya estás consciente que te vas a jugar la vida y manejas tu miedo de otra manera. Esa pasión estaba motivada por algo, porque no nada más es, ay, siento increíble la adrenalina 100, sino que, a ver, te pregunto yo, ¿eso te ayudó también a ti a encontrar a Gerardo del Villar, de alguna manera? Porque nosotros, bueno, conocemos tu testimonio de vida, ¿no? Te fuiste a los 16 años, tu mamá murió, o sea, has tenido muchas historias, ¿no? Que han tenido que ver con tu vida interior, y yo no sé, te pregunto, esto de los forcados, esa pasión que sentías la adrenalina, ¿también era como para demostrarte que podías? Pues mira, por un lado era para demostrarme que sí, yo me sentía bien, me empoderaba muchísimo cuando estaba enfrente de un toro y cuando podía con un toro. Pero también tenía una familia, ¿no? Entonces, digo, todos los proyectos, no hay cosa más bonita que tener con quién compartirlos, ¿no? Entonces, cuando tienes con quién compartirlos, pues tenía mi familia, los forcados eran mi familia. Entonces, yo me sentía acogido ahí y ellos pues daban la vida por mí, yo daba la vida por ellos, ¿no? Entonces, la verdad que un trabajo en equipo excepcional, ¿no? Entonces, pues cuando tienes un miedo, pues sí, yo creo que vale la pena, ¿no? O sea, ¿cómo le hace uno para enfrentar el miedo cuando quieres emprender en un negocio? Porque también tenemos muchos emprendedores que nos da miedo, porque actualmente pareciera que necesitas tener mucho dinero para empezar con un negocio y nadie se atreve. Pues mira, primero que nada yo lo que les digo es que vida solo hay una, ¿no? Y el día que no dejes de emprender es un día que nunca vas a recuperar, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar el miedo? Pues, ¿te va a ir bien en el negocio? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. O sea, nadie sabe si te va a ir bien. Pero solo lo vas a saber si emprendes. Si no te vas a sacar toda tu vida pensando, pude haber emprendido ese negocio y me pude haber... Pero no me atreví. ¿Sí? Ahora, pues si emprenden ese negocio y lo truenan, pues siempre tienen la oportunidad de volver a empezar y saber que hicieron mal en ese negocio para corregir el camino. La cosa es que si no emprendes, nunca vas a saber qué va a pasar. Y entonces, si tienes la intención, hazlo. Te va a ir mal, pues sí le vas a pasar muy mal. Va a haber momentos que va a ser fácil, no va a ser nada fácil, va a ser difícil y vas a tener afuera a 10 tigres queriendo tumbarte tu negocio y compitiéndote par a par, y vas a tener que innovar para ganarle a estas personas y para poder estar a la vanguardia y para ganarle a la competencia, ¿no? Que yo creo que también es algo que tienes que tener en la mente. Cuando empiezas algo o emprendes algo, tienes que saber que va a ser difícil. Sí, porque si es fácil es que no va a ser algo bueno, yo creo. O sea, a mí me gusta decir que si te incomoda es que vas por el buen camino. Si es muy cómodo, entonces... Hay que salirse de la zona de confort y hay que enfrentar, ¿no? Si tú ves a todos los grandes empresarios, pues si lees sus biografías, tienen unas historias de terror, ¿no? O sea, y de que se han caído y que se han levantado. Podría de alguna manera mencionar a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón era un emprendedor. Imagínate que le dijeron, estás loco, te vas a llevar unas calaveras, ¿cómo se llaman? Carabelas, ¿no? Es que la palabrita, carabelas llenas de asesinos, ¿no? Porque esos son los que te vamos a dar. Y ya si se mueren por allá. Y no creo que sea redonda la tierra, ¿no? O sea, está muy raro. Y él dijo, no, sí. Y se fue y mira lo que hizo. Creo que él nunca supo que había descubierto América, ¿no? Siempre creyó que había llegado a la India. Sí. Pero bueno. Él es un emprendedor que se atrevió a dar el paso y a decir, vamos a ver qué hay por allá. Sí, no, y hay que explorar, ¿no? O sea, el explorador no es el que... Cristóbal Colón es un explorador muy grande, ¿no? Sir Edmund Hillary exploró y llegó al Everest. Pero no necesariamente tienes que... Todos somos unos exploradores, ¿no? El hecho de poner un pie afuera de tu casa, estás empezando a explorar y estás emprendiendo, ¿no? Entonces, yo sí digo que vale la pena. Ahora, si es un negocio que no te gusta, que no te apasiona, que lo estás empezando porque no tienes otra cosa y no tienes pasión, pues ahí sí no vale la pena enfrentarlo. Y sí hay veces que hay que hacer cosas que no nos gustan. Digo, esto para los chavos que nos escuchan o los papás de niños que a veces, ay, pobrecito, sufre porque lo estoy haciendo hacer, no sé, de natación. Sí. No, bueno, ni modo, lo tienes que forzar al principio para que su voluntad se forje, ¿no? Un gran error es pensar que las cosas van a ser fáciles.
Y decirle a la gente que las cosas van a ser fáciles. Por eso hay un dicho que dice too good to be true, ¿no? Sí. Y pues yo creo que sí tenemos que saber que las cosas son muy difíciles, ¿no? Y que lo que vale la pena cuesta trabajo, ¿no? Entonces, no, y luego también la palabra difícil suena como malo. Y no necesariamente. Es como la palabra frustración, ¿no? Que a veces, pobres niños que no se frustren. Y la frustración justamente nos ayuda a enfrentar justamente lo difícil, ¿no? Cuando te enseñan a trabajar tu frustración. ¿Y qué pasa? Por eso ahorita los chavos que no tienen tolerancia a la frustración, todo lo quieren rápido, todo lo quieren tal, y por eso no trabajan sus miedos, por eso no prefieren estar aquí en lugar de salir y romper paradigmas, ¿no? O sea, romper paradigmas. Toda la gente que ha sido exitosa, y cuando me refiero a exitosa no me refiero exitosa rica, porque eso es bien importante, tema, ¿no? Es otro tema que traemos muy mal, ¿no? O sea, aquí la gente piensa que el que tiene dinero es exitoso y no es cierto. Hay gente que está plena, que no tiene mucho dinero, pero está haciendo lo que tiene que hacer y también pensando en el bienestar social, ¿no? Que a veces... Y luego ves gente que está muy bien económicamente y se acaban suicidando porque están vacíos, ¿no? Están vacíos. Sí, entonces, pues sí, la vida yo creo que no es fácil y como no nos preparan para una vida fácil, para una vida difícil, pues nos da mucho miedo, ¿no? Salir allá afuera, enfrentarnos a ese monstruo en la calle. Así es, y ciertas generaciones, y tú lo estabas mencionando, ¿no? Que a veces los chavos se les olvida, ¿no? Que las cosas tienen que ser difíciles para lograrlas. Se dice, ¿no? Y los especialistas psicólogos nos dicen que hay una generación, que es la generación que está saliendo ya de las universidades. Muchos de ellos crecieron siendo reconocidos por todo, aún por no participar. ¿A qué me refiero en esto? A que les dan siempre desde niños el reconocimiento por haber estado en la competencia de natación, aunque ni siquiera se levantaron de la banca, por así decirlo, para que no se frustrara. Entonces sienten que todo lo merecen, y esto es bien importante entenderlo como papás, ¿no? O como futuros papás, que no podemos estar reconociendo por algo que no han hecho, ¿no? Y sí es importante hacerles ver que a veces se pierde, a veces se gana, y que no siempre necesitas un reconocimiento, porque entonces no los enseñas a enfrentar la frustración. Y nadie nace mereciendo cosas, ¿no? O sea, nadie, ¿no? Y tú, no sé si tengas un 101, ¿no? Este ABC de cómo empezar a transformar esos miedos en objetivos para lograr lo que quieres. Mira, yo lo que creo es, no tengo un 101, a mí me ha funcionado de ciertas maneras, pero lo que yo sugeriría es que decidan qué miedo quieren enfrentar, ¿no? Porque hay miedos que no vale la pena, ¿no? O sea, hay miedos que puedes tener que no vale la pena ni enfrentarse. A ver, como uno, dime. No sé, yo te voy a poner un miedo, pues a mí me da miedo volar. ¿En avión? Sí, pero es un miedo que tengo que enfrentar porque va a volar, pero no sé qué otro miedo se me ocurre. Las víboras. No me caen gordas las víboras. No soporto a las víboras, pues entonces las víboras, sí nado con tiburones, he estado con toros y tal, pero pues entonces las víboras que se queden. ¿Para qué voy a fotografiar víboras, no? Pues que las víboras se queden allá donde están, ¿no? Sí. Y luego también, pues hay miedos también que son influenciados por las presiones de grupo, ¿no? O sea, muchas veces un grupo quiere hacer algo, eso pasa mucho en el buceo, ¿no? Que se meten 7 amigos a bucear y uno no quiere bucear. Okay. Pero entonces la presión de grupo lo hace a enfrentar un miedo que no tiene que enfrentar. Exactamente. O las bandas, ¿no? Todos los chavos bandas, que si quieres pertenecer conmigo, entonces tienes que hacer. Sí, entonces ese tipo de presión de grupos, y pasa en todas las edades, aún sigue pasando en nuestras edades, y luego tienes oportunidades que estás en una zona de confort. Yo muchas veces he tenido oportunidades como empresario, tal, que me han puesto en cierta zona de confort, pero que no es lo que yo quería, entonces pues decido dejar esa y enfrentar el miedo de capaz de caer un poco y volver a empezar